Muy buenas tardes a todos. A ver si superamos el problema del almuerzo. Me han dicho que estaba excelente y también espero que la digestión acompañe. Bien, como ustedes saben, el año pasado se pasó por todos los colegios y se hizo prácticamente un censo en sexto de primaria y cuarto de secundaria. Voy a comenzar con lo de esta mañana. No sabía de qué hablar, entonces le he tomado una fotografía y voy a hablar del pentagrama. Pero si ustedes, acá no se nota mucho el pentagrama, hay 5x menos 1 al cuadrado, paréntesis, menos 2. Acá hay ax2 más baxb más... ¿Qué es el pentagrama? Sencillamente están hablando de fracciones algebraicas. Entonces yo voy a hablar sobre eso, sobre el pentagrama. Y en relación de las otras charlas, podría decir que yo voy a hablar de la oveja negra, no de las 99 justas, voy a hablar de la negra, ¿no? Nadie que se sienta ofendido. Y también, si quieren ustedes, ya entrando un poquito más al tema, hay una definición muy interesante de lo que es calidad educativa de la UNESCO, un trabajo que han hecho y se puede buscar en internet, la calidad educativa por la UNESCO el 2005. Y la UNESCO el 2005 primero dice que es muy difícil ubicar la calidad educativa porque hay diferentes sistemas de enseñanza. Hay el sistema conductista, hay el sistema constructivista, hay el sistema histórico-cultural. Entonces, pero ellos definen la calidad educativa con dos palabras. La calidad educativa tiene que ser rendimiento y tiene que ser formación en valores. La UNESCO el 2005. Entonces, yo he dicho que voy a hablar sobre la oveja negra, porque nos han hablado, y vale la pena, sobre lo que significa ser un maestro lasallista, sobre lo que significa la guía de las escuelas, sobre lo que significa el compromiso educativo. Pero hay el otro lado, cómo están funcionando los colegios, tanto fiscales como particulares. Entonces, si tenemos suerte, La Salle comienza, esta mañana también se ha citado, la carta 57 al hermano Roberto y le dice que la escuela marche bien, o sea, que funcione bien. También tenemos el hermano superior cuando nos visitó en abril pasado, el hermano Robert nos dijo, por su paso por Bolivia, nos indicó que los colegios La Salle, el gran secreto de los 300 años y que la gente los busca, es que son buenos. Buenos en doble sentido, enseñan bien y forman bien a la gente. Tuve la suerte de almorzar con la delegación de Puerto Rico y cabalmente me dicen que este año se ha abierto un nuevo colegio, como siempre pintando maravillas. Algunos alumnos se han ido al nuevo colegio, pero ya se están dando cuenta que en La Salle, en Puerto Rico, se enseña, hay disciplina, hay exigencia. Y ya se están dando cuenta que vale la pena estar en Puerto Rico, en La Salle, ¿no? Yo creo que esa palabrita es muy importante. Es lo que la gente busca. También últimamente di una charla a todo el grupo de la Conferencia Episcopal de Educación, a las CEIDES, y yo les dije, cuando hablamos de escuela católica, escuela es el sustantivo, católica es el adjetivo, y si el sustantivo no funciona, católica no funciona. O sea, tenemos que juntar las dos cosas, escuela católica, colegio, unidad escolar,
La Salle, pero primero unidad escolar. Bien, algunas estadísticas, alguien nos ha presentado estadísticas, estas son totalmente verificadas y voy a hacer una explicación. El 69, los datos que se han sacado son del hermano Saturnino Gallego, del libro que tiene. Acá he solamente colocado los alumnos, no los profesores. El hermano Saturnino tiene un error en su libro que me parece que es garrafal. Coloca un cierto número de hermanos, pero coloca 52 profesores. Imposible. Conociendo la realidad del 69, posiblemente le ha faltado un 2 más. Tendría que ser 252 o 152. Pero 52 profesores el 69, en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Trinidad, imposible. Y eran más. Pero nos damos cuenta de un crecimiento de 5.100 a 18.000. Prácticamente nos hemos 3 veces y media hemos subido en la cantidad. Este es un dato bastante claro. El dato de 1999 es de las circulares que cada año se hacían las estadísticas, y el año 2018 agradezco a Virginia que me ha proporcionado esos datos. Bien, ¿cuál sería la importancia de la investigación? Acá no está saliendo en pantalla. Entonces, primero, sabemos que el sistema boliviano no tiene evaluaciones. No hay evaluaciones. La última que se hizo, se hicieron 2 años consecutivos, fueron el año 2000. Y evidentemente los colegios La Salle estuvieron muy bien representados. En cada departamento estaban entre los 5 primeros puestos. Nos llamó la atención que el colegio de Oruro, desde entonces, la unidad educativa de Convenio de Oruro, tenía mayor resultado que el colegio particular. Pero todos los colegios estaban entre los 5 primeros puestos de cada departamento. O sea, los colegios La Salle y La Salle Bolivia es importante porque es buena educación. También nosotros tenemos el OPSE. Dicen que va a haber una prueba en octubre, noviembre, se están preparando. Los últimos 3 o 4 años he seguido directamente al OPSE lo que está haciendo, pero es el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa. Dice que van a hacer y demás, pero me llamó la atención cabalmente esa reunión que estuve con los delegados de las CILES, porque una monjita, no sé de qué lugar, estaba caliente porque era la 8ª vez que iban a su colegio a tomarle prueba. O sea, parece que la OPSE, no sé, ustedes tienen muchos colegios, parece que la OPSE, como va a ser un trabajo que se hace con UNESCO, ORIAL, la IESE, parece que en Bolivia quieren hacer la prueba, pero después de 8 ensayos, ¿no? Y al grupo de alumnos que van a poner, parece que va a ser el 9º, ¿no? De manera que respondan bastante bien, ¿no? El IESE, para los que no conocen, son pruebas que cada 10 años se hacen en Latinoamérica. La primera fue en los años 90, la segunda en los años 2000, que Bolivia no participó. En la primera 9 países estuvo Bolivia, y ahora se supone que Bolivia va a participar en esta prueba de IESE, pero se está escuchando bastante. Sería interesante si nos pueden dar mejor información algunos. Esta es la estadística de las pruebas, y fíjense ustedes, lo que está en verde es según la lista, porque nosotros hemos pedido la lista del colegio y las pruebas que hemos tomado. Entonces, si se fijan en primaria, prácticamente la lista evidentemente tiene que ser un poquito superior a las pruebas tomadas, pero hay una diferencia de 1, de 2. En primaria, por eso tenemos el 98% de los resultados de los que nos han dicho que están en el curso, que han tomado la prueba. Siempre 1 o 2 que fallen es normal porque no ha venido o alguna cosa. En secundaria, exactamente eran 1.564 que nos dijeron en la lista,
pero solamente hemos tomado 1410. ¿Por qué motivo? Y acá hemos estado con el profesor que está allá, moviendo esa máquina. Conmigo ha dado vueltas por todo Bolivia durante 6 semanas. O sea, y acá es un momento, en otro momento por escrito, agradecemos la colaboración de todos los colegios fiscales, de convenio, particulares, por la colaboración que hemos tenido para tomar las pruebas. Podemos decir con el profesor Momier que las pruebas se han hecho con muchísima seriedad y se han controlado bien con la colaboración. Nos hemos movido durante 6 semanas para esto de las pruebas. Pero en el momento de llegar a La Paz nos dimos cuenta que de los 141 estudiantes solamente pudimos contar 125 pruebas. Lo mismo sucedió en Cochabamba, en menor lugar en la unidad educativa. La única respuesta es que, como vieron que estaba mal, no la entregaron, porque tenían que responder la prueba y se les daba un cuestionario para los alumnos, pero ha habido una desaparición de bastantes pruebas. Pero fíjense bien, con todo, estamos en el 90% de la cantidad censada. ¿Cuál es el objetivo? Tampoco podemos pensar que va a ser grande. El objetivo era tomar una prueba de cómo está la cosa, tanto de saberes como de aplicaciones prácticas de los saberes, y poder detectar las fortalezas, las debilidades, tanto en sexto de primaria como en cuarto de secundaria. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Fundamentalmente informar a ustedes, y en detalle se les va a hacer llegar. Es muy ampuloso hacer llegar estas cosas en publicaciones escritas, porque además hay una serie de gráficos, una serie de cosas que van, y tenemos la documentación, además de escrito en Word, tenemos en Excel y un programa de computación, el SPS. Entonces, queríamos estudiar, primero, conocer cómo va la cosa. Segundo, estudiar la relación que existen entre variables independientes, y la prueba que se ha hecho utilizando las tablas cruzadas. Vamos a ver algunos ejemplos inmediatamente. Acá interesa, en La Salle es muy importante el alumno. Decimos la educación de los pobres, pero también los pobres somos de bajo rendimiento. Y estas pruebas nos van a indicar, en algunos lugares, el bajo rendimiento es bastante grande, y también la diferencia entre los que saben y los que no saben es muy amplia. Eso significa que hay que trabajar más y con mayor empeño, con mayor dedicación, posiblemente con horas extras, con los que menos se están reuniendo. Y evidentemente estas pruebas se están entregando a la MEL, y la MEL tiene que tomar definiciones. Yo creo que a nivel de directivos, a nivel de colegios, convendría tomar definiciones para que la escuela marche bien. Bien, el mayor término que vamos a definir es qué significa una prueba, una evaluación. Y una evaluación tiene esas 4 palabras que están marcadas. En primer lugar, debe ser sistemática, debe ser completa. En segundo lugar, tiene que mostrar evidencias. No podemos hablar por hablar. Evidencias significa tiene que presentar datos, tiene que presentar información. También tiene que hacer un pequeño análisis, un juicio de valor. ¿Por qué están estos resultados?
Nosotros vamos a presentar varios juicios de valor sobre algunos aspectos más llamativos cuando utilicemos las tablas cruzadas a lo largo de esta charla. Y finalmente, lo más importante, ¿cuál va a ser el foco de acción? Ante todo este mare magnum de números, de datos y demás, una vez que analizamos, ¿qué vamos a tomar como definiciones para dar el siguiente paso de la mejora continua? Entonces, creo que esto es muy importante, primero conocer dónde estamos. Ahora, estas pruebas no representan directamente al colegio porque se han tomado en un día determinado, no es un análisis longitudinal, es una fotografía. Esta fotografía hubiera sido interesante seguirla por grupos focales, porque salen las cosas y demás, analizar más, pero por este momento lo que se quiere es solamente presentar los números, presentar los datos. Esto está sacado de una publicación de la UNESCO, OREALC, y ellos a su vez están citando a este señor Divi de ese trabajo que él presentó. Temas pendientes en educación, en evaluación de la educación, y él da esa definición de lo que es evaluación. A mí me parece muy interesante y que el trabajo que se ha hecho cumple los 4 puntos que han indicado. Bien, el trabajo en sí, la variable dependiente, o sea, la suma de todos qué resultado da, es el desempeño del estudiante en matemáticas y comprensión lectora. Son 80 preguntas, 40 de mate y 40 de comprensión lectora y un poquito de lenguaje. Esa es la prueba. La prueba, además de eso, tiene otras 3 pruebas que llamamos cuestionarios. El cuestionario del alumno, que tiene 17 preguntas, 17 variables independientes, las vamos a ver a continuación. A los padres de familia se les ha entregado y han devuelto al día siguiente o a los 2 días, algunos en una semana, pero han mandado a La Paz. Agradecemos por la información que nos han dado. Y también un cuestionario a los profesores. Pedimos solamente a los profesores, por grupo que tomábamos, pedíamos 2 profesores de mate y 2 profesores de lenguaje que respondan. Si era quinto, si era la prueba en sexto de primaria, bueno, a los profes de mate de sexto de primaria, y si faltaba, pues uno más de quinto, y así con lenguaje. En secundaria hicimos la misma cosa. Hemos tenido cerca de 96 cuestionarios de los profesores que nos han respondido. Evidentemente esto no es una cosa masiva del colegio, de todo el profesorado, a ver cómo está la cosa. Evidentemente creo que hubiera sido más interesante, pero como la prueba era aquí, sexto de primaria y cuarto de secundaria, hemos ido sobre ese grupo. Entonces, esas son las grandes variables. O sea, hemos trabajado con la variable dependiente, el desempeño. Ese desempeño puede ser las 80 preguntas, o solamente trabajar las de matemáticas 40, o solamente las de lenguaje 40 en ambos ciclos. Y evidentemente las variables se mantienen. Esto es la prueba que se ha tomado el colegio, por ejemplo, es la bitácora que yo llamo. El 9 de octubre que comenzamos y concluimos el 23 de noviembre, prácticamente 2 meses, estuvimos dando vuelta, aprovechando los fines de semana, porque también hay trabajos que hacer, y los cursos que se han tomado, ¿no? En La Paz, el turno de la tarde, secundaria se tomó el A y el B, y en total se ha tomado 74 estudiantes. Y así sucesivamente, por ejemplo, acá Tarija particular mañana, el grupo secundario, 162 estudiantes, y ABC, ¿no? Son cursos triplicados. En total hemos tomado las pruebas en 60 cursos y cerca de 2.500 estudiantes. La explicación.
40 ítems de matemática, 40 de lenguaje, cuestionario a los estudiantes, 17 preguntas, cuestionario a los profesores, 4 por nivel, 6 preguntas, y cuestionario a los padres de familia, 17 preguntas. Esta es la manera como hemos procedido. A cada alumno le dábamos algo así como un carnet de identidad nuevo, con 6 variables, A, B, C, D, E, F. Los 2 primeros números, este es el ejemplo de cuando fuimos a Tarija, esto era lo que teníamos que hacer. En Tarija, si ustedes suman, hemos tomado todas estas pruebas, cerca de 500. Cada alumno, primero, cada colegio y cada turno tenía su número. El 16 es Tarija particular. El 16 también Tarija particular, pero un momentito. El 1 es para primaria, 2 para secundaria. Entonces ya tenemos una diferencia. Esta D significa que el curso es A, B, C o D. Y finalmente el número de la lista del estudiante. Entonces cada uno estaba fichado. Más, en las pruebas, uno puede saber los resultados de cualquiera de los 2.500 estudiantes, cómo han respondido las 80 preguntas, qué han respondido sus padres y qué ha respondido el estudiante. Los hemos puesto en línea horizontal, entonces se puede hacer ese seguimiento, y eso ha permitido después utilizar el paquete estadístico del SPS. Pues de esa manera se ha organizado esto. Evidentemente hay gente que ha colaborado para homologar las 4 pruebas, ¿no? Profesores, estudiantes, padres de familia y la prueba de rendimiento de 80 preguntas. Estos son los datos de los que se han tomado, que ya más o menos salió antes, de los que se han tomado según la lista y según la prueba. Una vez más, es el 98% y el 90%. No vamos a repetir. En Tarija, vale la pena indicar que en Tarija hemos dividido, hay 5 colegios, pero hemos puesto Tarija de convenio, que es el que funciona en el colegio en la tarde, y Tarija 6 de junio, y también hay uno de convenio que tiene, y el de Teresa de Calcuta. Hemos puesto ahí las cosas para diferenciar. Pero en la suma general hemos puesto Tarija de convenio, y estos dos los hemos juntado. ¿Cuántos colegios La Salle tiene en Bolivia? Si ustedes se fijan, tiene 6 colegios particulares y 14 o 15 estatales. Pero los particulares es inicial, primaria, secundaria. Estamos en los 40 colegios. Bien, acá les he puesto una fotografía de las pruebas de primaria. Ustedes se pueden fijar, según la nomenclatura que hemos hecho, los 2 primeros números es el colegio, en Cochabamba el número 11. Estamos hablando de primaria, y después estos números son los números de la lista que el alumno tiene. Entonces, el curso, que todo estaba controlado, la numeración que va a coincidir, normalmente tiene que coincidir con eso. Se pedía el año de nacimiento. Estos son los resultados de esos alumnos de las pruebas, y acá está la manera como se han hecho las pruebas en primaria. Esto sigue hasta 80. Esos colorcitos que están arriba significa azul si son preguntas de operaciones, si es rojo si son preguntas de medidas, si es anaranjado son medidas de geometría, y si es el otro color, el amarillo, son preguntas de estadística. O sea, las estamos disgregando en primaria. Por las 40 preguntas están en 4 grupos diferenciados. Entonces, estos cuadros es muy difícil presentarlos de manera visual, pero en PowerPoint, en Excel se puede presentar y ustedes pueden ver, incluso ustedes pueden ver con detalle cada uno de los estudiantes.
Además, pudimos, gracias a la colaboración de La Paz, de José Gumiel y Juan Carlos Mamani, pudimos a la semana de tomar las pruebas ya les mandábamos estos resultados en grueso. En todos los lugares hemos podido mandar a la semana de tomar. Pero esa es la primera parte, no hicimos los análisis. Esto ya entramos al primer análisis. Se han hecho 3 niveles de análisis, no se ha querido entrar al cuarto nivel o al quinto, que podía hacerse, los datos están. El primer análisis es cuántos alumnos han tomado la prueba en primaria. En Cochabamba particular 115, en la unidad escolar hemos puesto ese 4 porque son 4 cursos, 2 en la mañana y 2 en la tarde, los hemos juntado y en total hay 162 estudiantes. Del modo siguiente, acá solamente tenemos el Cochabamba Wells, es de convenio, y Tarija 6 de junio, Teresa de Calcuta y el de convenio, los hemos juntado, y los demás serían colegios particulares. El promedio es sobre 80, es 37, y en porcentaje estamos en 48%. Prácticamente se ha llegado a la mitad, 50%, 48%, estamos muy cerca. La diferencia, si ustedes se fijan, el colegio que más puntos tiene y el colegio que menos puntos tiene, estamos hablando de ¿cuántos puntos? Estamos hablando de 15 puntos, o sea, los promedios de los colegios, el que menos tiene y el que más tiene, la diferencia, el rango que se mueve, son 15 puntos de promedio, que no es muy grande. Más, si bien los colegios particulares están un poquito más altos, si ustedes se fijan, los colegios de convenio no están tan atrás. O sea, la diferencia, hay diferencia, pero no hay una gran diferencia. ¿Está claro? En primaria no hay una gran diferencia. Ese es el primer nivel que se tiene de hacer un análisis. El segundo nivel es este. Acá tenemos los colegios y tenemos acá los colegios, ya los hemos perdido, pero sí tenemos las respuestas de los 981 respuestas. De las 981 respuestas, ¿cuántos han respondido el nivel mejor, el excelente, el muy bueno, el aprobado? Y a partir de acá son los aplazados, ¿no? Entonces, están en números y acá están los colegios, los 8 que hemos dividido, y tenemos que acá en la prueba de mayor rendimiento, la calificación más alta de los 981 es de 6 estudiantes, y así sucesivamente. Y acá esto mismo lo hemos convertido, se ha convertido en porcentajes, ¿no? Entonces, si queremos ver los porcentajes de esta primera parte, estamos un poco inferior al 50% y acá un poco más del 50%. Por eso digo que es bastante interesante y no hay mayor diferencia que se pueda presentar. Más, como se puede jugar con filtros y con sorting en el Excel, yo he pedido quiénes son los alumnos que mejor han respondido. O sea, esos 6 que estaban calificados de 60 a 80, esos son los 6. Fíjense, de Cochabamba particular, y quisiera preguntar, debe estar en primero o secundaria. ¿Alguien lo conoce, ese chico Fabián Montaño? ¿Es buen alumno? Es buen alumno. Huáscar Gutiérrez es de Oruro. Es de Oruro. ¿Cómo es? ¿Es buen alumno? Ya, o sea, no los conozco, disculpen. María Belén Suárez, Santa Cruz Primaria, debe estar en primero o secundaria. ¿Cómo es? Excelente. Rodrigo Lino, Cochabamba Primaria.
¿Buen estudiante? Ya. Pablo Ayala. ¿También bueno? O sea, no han trampeado. O sea, yo me he dado cuenta, y no hay ni uno de La Paz, no sé. No hay ni uno de La Paz. Y Jaime Marcial de Cochabamba, Wells. ¿Alguien lo conoce en primero y secundaria? Debe estar. ¿Cómo es? ¿O de suerte ha sacado eso? ¿Nadie lo conoce? ¿Cómo es? Ya. Fíjense bien. Yo he agarrado, he puesto los 6 más altos. He preguntado a ustedes y han constatado, o sea, las pruebas, no les he indicado, pero antes de hacer esta prueba con los La Salle, gracias a un amigo de la universidad, las he hecho en el Colegio San Antonio. Y en el Colegio San Antonio, en primaria, hemos tenido una confiabilidad del 74% y en secundaria sobre el 81-84%. Entonces, después hemos comenzado a tomar a ustedes las pruebas. No se ha indicado, pero antes de tomar las pruebas, a los directores de todos los colegios vía la MEL se ha enviado qué se va a tomar. ¿Está claro? Se envió inmediatamente vencido el semestre. El mes de julio se les envió. Hubo un reclamo de Cochabamba, de la UELS, en relación a que estadística no estaba y demás. Pero en realidad no es estadística. Lo que hemos querido es si pueden interpretar gráficos que se presentan día a día en los periódicos, en las revistas y demás. Es lo que hemos llamado estadística. Entonces, les agradezco, porque yo no sabía si había metido la pata, ¿no? Porque si es mal alumno y tiene el mejor resultado, pero prácticamente ustedes han corroborado que las pruebas de alguna manera han marcado. Ya, estos son los resultados. Si hacemos un gráfico, lo mismo que se ha presentado, pero gráficamente. Acá podemos analizar según los colores que están y los gráficos que se presentan. Si los colores de este negro, digamos, y este amarillo pesan más o pesan menos en cada gráfico de los 8 grupos que hemos separado. Entonces, aquí en particular Cochabamba nos damos cuenta que los 2 de la derecha son más grandes que los 2 de la izquierda. Entonces podemos decir que es más del 50%. En el caso de Tarija, ¿qué podemos decir? El peso está más en la izquierda, ¿no? Si sumamos estas dos es más grande los palitos de la izquierda, y así sucesivamente los demás, ¿no? Entonces es el gráfico que se puede ver. Entonces, sumando los 2 palitos de la derecha, los 2 palitos de la izquierda, uno se puede dar cuenta de más o menos lo que se ha presentado numéricamente, gráficamente, cómo están. Esa es la curva. Por eso les decía que no hay, yo me admiré que salga esto, ¿no? El promedio es 38, 40, y estamos acá, ¿no? Y casi sale una campana de Gauss perfecta, con una particularidad que hay un grupito acá que sale. ¿Por qué sale ese pedacito? Sencillamente se ha trabajado con 1002 pruebas y han respondido 981. Entonces acá hay un pequeño desfase de gente que no ha respondido la prueba, entonces por eso sale con 0. Pero es no notorio este asunto. Ya. Primer nivel de análisis de la prueba ha sido el promedio general es de 38 o en porcentaje es 48, primer nivel. Segundo nivel, el que hemos pasado ahorita, los palitos, 2 de un lado, 2 del otro, cómo está cada colegio según los niveles de respuesta. Este es el tercer nivel. En matemáticas eran 40 preguntas, 10 de estadística, 10 de geometría, 10 de medidas y 10 de operación, en diferentes lugares, ¿no? De las 40. Pero como la máquina de Excel se le dice que sume la columna 1, la 8, la 15, la 20, suma y da un resultado. Entonces, fíjense bien,
En lo que peor pensábamos que estaban los estudiantes, sobre 10 puntos tienen 5 en estadística. No está mal, o sea, estarían aprobados. O sea, ¿cómo interpretan la información los estudiantes de primaria, de sexto de primaria? Las operaciones, la parte mecánica, la hacen bien, tienen 5.5 de promedio. Las medidas, las conversiones, acá había que preocuparse un poquito. Hay problemas de conversiones. ¿Y dónde hay mayor problema? Geometría. O sea, triángulos, operaciones con triángulos, cuadrados, creo que había alguna de la circunferencia que se ve en sexto de primaria, alguna conversión, alguna cosa. O se presenta una superficie, bueno, cuántos perímetros, cuál es el área y demás, acá está abajo. ¿Qué significa esta pregunta de geometría? Normalmente las fórmulas todos las sabemos, pero a veces no sabemos aplicar las fórmulas de geometría. Lo mismo en las medidas, las conversiones, los ceros, eran medidas con un número o medidas cuadráticas, no había más. Y al otro lado, pues, hemos colocado lo mismo, pero en porcentajes. Es lo mismo que se han presentado, pero ahora en gráficos. Ustedes, por ejemplo, tomando en grupo los prácticamente 1000 estudiantes, una vez más, los que han respondido bien están ahí, la cantidad no es muy grande. Lo que peor han respondido es este. Es un número de 250 que están entre 0 y 1 sobre 10 puntos, y acá están en 400 entre 2 y 3. En cambio, geometría, si seguimos acá, entre 6 y 7 hay 60 y acá hay 50, ¿no? O sea, si seguimos el color anaranjado, y así los otros colores, ¿no? Por ejemplo, el amarillo, operaciones, nos damos cuenta, acá hay muy poquitos. O sea, ¿dónde está el grupo del fuerte de las operaciones? Entre 4, 5, 6 y 7, 8 y 10, o sea, el lado de aprobación. Entonces, es otra manera de ver gráficamente las cosas. En lectura de comprensión, si el promedio general es 48, el promedio de matemática es más o menos 40, pero el promedio general de lectura está sobre los 60. A continuación vamos a ver, o sea, las notas de lectura de comprensión han levantado el promedio general de la matemática. Entonces, acá ya tenemos que ver sobre 40 puntos. Entonces, estas son las respuestas que han dado y las diferentes unidades educativas que se puede ver, y también en porcentajes. Por eso yo creo que esto hay que estudiar con calma. Ahora, todas estas pruebas, uno puede seguir al estudiante por nombre y apellido a ver cómo es respondido. No me he metido a eso, o sea, estoy en este tercer nivel de analizar un poco y no he querido bajar más a cada prueba o a cada alumno en particular. En relación a las variables, acá es interesante, estamos comenzando a utilizar lo que llamo las tablas cruzadas. En relación a las respuestas que se han dado, estoy preguntando con acá los diferentes colegios, podemos decir la columna, y podemos decir por el otro lado está la fila. Entonces hemos cruzado eso y nos damos cuenta que, por ejemplo, a mí me llama la atención solamente viendo esto. El número no es 981, porque algunos no han respondido esta pregunta. Era una pregunta a los estudiantes: ¿con quién vives en tu casa? ¿Vives con tus dos padres, con tu papá, con tu mamá, con familiares o con tutores? ¿Está claro? Pero familiares y tutores era muy poco, lo he contado. En realidad es muy pequeño. Pero a mí lo que me interesa es ver este número
y algunos nos han dicho que es un problema educativo. 633 sobre 968. 2/3 partes viven con sus padres. 1/3 parte no vive con sus dos padres. La mayoría de ellos vive con su madre o con familiares. Ahora, evidentemente, también es una cosa interesante. ¿Quiénes más viven con familiares? Los de la UELS y los de Tarija de Convenio, de los diferentes colegios de Tarija de Convenio. Los que más, ¿no? Pero tampoco es muy exagerado, pero los que más. Entonces yo creo que acá hay que pensar, ¿no? Posiblemente en algunos casos los padres han tenido que emigrar por trabajo, a veces se debe hablar de la UES, que están trabajando en el exterior, que viven con los abuelitos, o alguna situación que se da. Entonces, son radiografías de ese momento que se ha tomado. También podemos darnos cuenta, también hay un grupo grande que vive con la madre y evidentemente otro grupo, 96 que viven con los dos padres, pero 100, hay 60 que viven en otras situaciones. Entonces, el control familiar es interesante. Cuando hablamos, anoche estaba hablando con la hermana, ¿qué tipo de familia estamos hablando? Cuando hablamos de escuelas de padres, tenemos que pensar que hay mucha separación en nuestros colegios y por eso muchos problemas se dan. Y en secundaria es exactamente igual, 2/3 partes y 1/3 parte. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra política educativa? ¿Cómo vamos a educar a esos niños, niñas que tienen su propia problemática especial? ¿Cómo los vamos a cuidar? Entonces, creo que interesa bastante, o sea, analizar, ¿no? Entonces, yo no me puedo meter a alguna de estas líneas, pero ustedes que conocen las cosas pueden analizar más. Les voy a dar la información y los que han respondido, que viven con sus familiares, ustedes pueden verificar si han respondido de esa manera, ¿no? O sea, están los datos claros. Esto también es otra tabla cruzada. Y esto me ha llamado la atención en primaria. ¿Cuántas horas estudias en tu casa a la semana? Sobre 800 respuestas válidas, algunos no han respondido, por eso no sale. Sobre 800, 544 dicen menos de 10 horas a la semana. Bueno, algunos van a decir bien, porque no tienen tareas, no tienen trabajo y nada. Otros van a decir... Bueno, hay diferentes opiniones en los colegios. También sería una discusión muy interesante que se entiende por tarea, que se entiende por trabajo, preparación para el examen y demás. Menos de 10 horas de clase, y hay algunos lugares donde han marcado esto más fuerte, ¿no? Por ejemplo, sin ofender a nadie, hay uno que ha puesto 100 y ha puesto 134 acá, ¿no? Y hay otro acá que ha puesto 143 y acá 143, ¿no? Entonces, la pregunta sería, y no he querido cruzar esto con el rendimiento académico, ¿no? Porque también pueda que haya cierta relación. Bien, poner gráficos y gráficos es muy pesado, pero acá, relación con el estudiante, esta pregunta tenía que ver, estamos respondiendo, y decimos que el 70%, 69% viven con los dos padres, pero hay esa tercera parte que no viven con los dos padres. La pregunta, por ejemplo, de cuánto gasta en transporte es muy relativa, porque en las respuestas de las tablas cruzadas llama la atención de algún colegio, por ejemplo, de Convenio de Tarija, gasta mucho en transporte.
Y por ejemplo Cochabamba prácticamente no gasta en transporte. Pero si nosotros entendemos, allá transporte significa que van al colegio de convenio en bus. Y en Cochabamba podemos entender que muchos vienen caminando al colegio, sus padres los llevan. Entonces, por eso hay que entender en cada lugar cómo van las cosas, y conociendo un poquito, pues han respondido con bastante veracidad los estudiantes. Esto es muy interesante. ¿Cuál es el nivel de estudios de la madre? Primaria, secundaria, técnico superior, técnico medio, universidad. Y estos son los resultados de los diferentes centros educativos. Esto lo he tratado, es una variable muy difícil de trabajar, y hay otras dos que no las he puesto, que preguntamos a los padres de familia. Esa respuesta fue de los padres de familia. He trabajado, algunos no han hecho bien esto, pero tenía otras dos preguntas. ¿Cuál es el trabajo del padre? ¿Cuál es el trabajo de la madre? No puede darse que pongan uno que tiene estudios de primaria y trabaja como ingeniero agrónomo en tal lugar. No puede dar, ¿no? Entonces, ese señor pues al menos tiene nivel universitario si es ingeniero agrónomo. Entonces algunos se han confundido, pero creo que ha sido poco. Y se ha trabajado. Ahora, de este gráfico, yo tengo uno siguiente que lo he estudiado con más detalle. Es este. Y este gráfico me muestra que, por ejemplo, lo que está con rojito, estoy controlando la madre, el nivel que tiene, una segunda variable, los 80 puntos, y los aprobados y reprobados, otra variable. Acá estoy trabajando con 3 variables cruzadas. Pero de las 3 variables cruzadas, de los reprobados, del grupo primero, que solamente las madres tienen estudios de primaria, hay el 95% que están reprobados, están en estas columnas, de acá para allá. En cambio, cuando los padres tienen más estudios, universitario, etc., están en esta zona. Entonces, una vez más, en los colegios, incluso fiscales de convenio, vemos que la población que tenemos, la mayoría, tiene estudios de técnico superior o universitario. No es analfabeto. Hay 2 o 3 casos que se presentaban en algunos colegios que marcan un poquito más, que tienen muy pocos primaria, muy pocos secundaria, pero la mayoría de los padres de familia de convenio y de particular tienen educación superior a 12 años de enseñanza. Y acá estamos hablando, otra tabla cruzada, alumnos por curso. ¿Cuántos alumnos hay en el curso? Y con relación al rendimiento de los 80 puntos. ¿Está claro? Porque normalmente se dice, muchos alumnos, mal rendimiento, pocos alumnos, excelente rendimiento. Y van a ver la siguiente vista, cómo les damos el resultado. Yo he hecho, una vez he puesto colorcitos, y con colorcitos podemos analizar las cosas. Ya me pasaron, discúlpenme, para cómo se retrocede. Acá está. Fíjense, el colegio que tiene menos alumnos, 37 alumnos, es el que tiene menos índice de aprobación, el que tiene menos alumnos. Y por extraño que parezca, el colegio que tiene 51 alumnos por curso, ¿todavía sigue así? Sí. Ya. Tiene un índice de 60% de aprobación. ¿Está claro? O sea, el que menos tiene es el que peor nota tiene, y el que más tiene
tiene muy buena nota. No es la mejor, pero tiene buena nota. ¿Qué nos quiere decir eso? Que directamente el número de alumnos no es señal de buen rendimiento o mal rendimiento. Ahora, en el trabajo, yo presento y digo que para mí, según el trabajo y viendo los números, entre 40 a 43 sería lo ideal. ¿Está claro? El mejor resultado está en ese grupo. Por ejemplo, Cochabamba particular está con 40, tiene un resultado alto. La Paz tiene 43 de promedio, también tiene resultado alto. Entonces, también la UELS está acá, bueno, tiene un resultado un poco más bajo. Entonces, 40, 43 alumnos yo creo que es bastante bien, pero automáticamente que les diga más alumnos, mal rendimiento, pocos alumnos, excelente rendimiento. Ahí está todo lo contrario. Porque entonces hay que ver otras características, hay que ver otras variables. Los estudios de la madre, la preocupación del padre, cómo enseñan los profesores, etc. Entramos a secundaria, ahora hemos acabado las vistas de primaria, y en secundaria, así como en primaria les mostré cómo se ha hecho todo el trabajo de los estudiantes, las preguntas, aquí he puesto dos gráficos de cómo se ha hecho el trabajo de los alumnos. Esto es el cuestionario de los alumnos con 16 o 17 preguntas, y este es el cuestionario a los padres de familia. Estos dos colores que están acá indican los estudios del padre y de la madre, pero tienen relación con otras variables que las he puesto acá, que no las he escrito, que escribieron ellos claramente cuál es la profesión del padre, cuál es la profesión de la madre. Las hemos controlado esas dos variables de los estudios del padre y de la madre con eso, ¿no? Entonces es una muestra de lo que se ha hecho. En secundaria dividido en dos grupos, el grupo de los colegios particulares y el grupo de los colegios de convenio. En los colegios acá, el promedio sobre 50% es 41, o sea, en secundaria no hemos llegado al nivel de aprobación los colegios particulares. Los colegios de convenio un poco menos. Entonces yo creo, acá no me ha dado miedo meterme a analizar más cosas. Me ha dado miedo, ahí están los resultados y demás. Y evidentemente la tabla es con dos puntas. ¿Por qué dos puntas? Las estadísticas no engañan, ¿no? Porque hay un grupo de colegios que ha respondido más a este lado y hay otro grupo de colegios que ha respondido más al otro lado. Les acababa de decir que un promedio es 41 y el otro promedio es 30. Pues más o menos ahí se puede apreciar esos dos grupos bastante definidos. Y acá también sería un tema. ¿Por qué unos responden más, otros responden menos? Les voy a dar algunas pautas. El rendimiento de matemática y lenguaje. Para no hacer más gráficos, he puesto qué han respondido en matemáticas, qué han respondido en matemática, y he puesto una raya al 50%. Evidentemente, la raya anaranjada es mucho más alta que la raya azul. O sea, comprensión lectora y demás, podemos decir que está bastante mejor. Pero por el otro lado, la azul no tanto, ¿no? Y prácticamente ningún colegio pasa el 50%. Creo que, ¿qué se ha tomado en secundaria? Como era una prueba de cuarto secundaria, fundamentalmente se ha tomado parte de la partitura, álgebra, fracciones, ecuaciones, inecuaciones y creo ecuaciones cuadráticas. Entonces, eso se ha tomado fundamentalmente en matemática. Y en el lenguaje, pues comprensión de 3 o 4 lecturas. Las respuestas son muy interesantes, sobre todo si se fijan los niveles de comprensión de la lectura y demás que se ha hecho. Entramos a
algunas variables que ya no están por gráficos para no cansarlos. En colegio hay 6 particulares y 8 de convenio, teniendo los de convenio la Wells 2 turnos de la mañana y la tarde, los he juntado, y también el grupo de colegios de Tarija, Teresa de Calcuta, 6 de junio, La Salle Convenio, también los he juntado. Entonces, en género nos hemos dado cuenta que prácticamente la cosa va femenino, tenemos un poco más alumnos que particular, 50.4 contra 49.6, ¿no? Hay una pequeña diferencia. Cuando pongo P42, P3 y así sucesivamente, es la relación que existe del paquete del SPSS en la página que está ahí. El trabajo tiene una parte literal y otra parte de estadística, entonces P3 significa que uno va y ahí está el gráfico completo. Lo que le hemos dicho de los padres de primaria, también en secundaria, de los 1.400, digamos, 900 viven con sus 2 padres, 1.400, pues hay 500 que no viven con los 2 padres, viven con uno o con familiares. El índice es un poquito más alto que en primaria. ¿Y con quién vives en casa? Y si está subrayado significa que es algo que interesa. Las edades en realidad no hay mayor problema, todos están dentro del rango que está pidiendo hoy día el Ministerio de Educación. Se ha ido, ayuda. Esto lo puedo poner. Gracias. Lo mismo, ¿cuál es el nivel alcanzado por la madre? Cuando he trabajado las estadísticas del SPS, tanto el estudio de la madre como el estudio del padre es prácticamente no significativo. Hay 2 puntos de diferencia sobre 200, ¿no? O sea, no, prácticamente si se dice el padre, se dice la madre, más o menos estamos diciendo lo mismo. Acá yo he pintado 2 colores, es bastante notorio. He visto del total el peso de este lado, los que tienen estudios universitarios, si ustedes se fijan del total hay un peso bastante considerable, da a ese grupo. Entonces este grupo que tiene menos estudios está ahí, ¿no? Entonces es separado por grupos que también los estudios del padre y la madre afectan el rendimiento de los estudiantes. Nuevamente el número de alumnos por clase, acá es más divertido. Hay menos alumnos, en un lugar 32 alumnos, no he puesto los cursos, y acá hay 50 alumnos, ¿no? Es nuevamente interesante. Este grupo de 50 alumnos por curso, ¿dónde está? Santa Cruz. Y este creo que, prefiero no decir, no tengo claro cuál puede ser, pero es interesante. Menos alumnos, peores notas. 71% está acá, está en el índice de reprobado. Menos alumnos, índice de reprobado. El otro extremo, 50 alumnos, reprobados 20, 71 aprobados. Y claro, evidentemente el centro más fuerte de aprobación está 42, 43 alumnos. Una vez más, el número de alumnos no es factor determinante, tiene que haber otras variables. Entramos a la regresión múltiple. En la regresión múltiple tenemos la parte de arriba. Si sale .580,
no significa mucho. La hipótesis 1, que hace una diferencia grande, no se la puede tomar en cuenta, ¿no? Porque más hay que fijarse el e cuadrado, 336, si no llegas 0,5, no es fiable, o sea, no significa nada. Pero esto es trabajar con 41 variables. Acá dice que se ha trabajado con 41 variables y evidentemente ANOVA, el análisis de varianza, me da 4. Para que funcione la cosa, F, para que tenga alguna validez, ANOVA tendría que ser 16, 18, o sea, con 41 variables no funciona. ¿Está claro? Si en vez de las 41 variables tomo menos variables y las escojo por el nivel de significancia, acá evidentemente he perdido puntaje, he perdido puntos, pero acá esto ha levantado. Entonces esas 7 variables, que creo que están en la lista siguiente, pesan al menos el 90% del estudio. O sea, en todos estos estudios hay mucha colinearidad, o sea, una pregunta tiene mucha relación con la otra y se junta. Estoy preguntando la misma cosa. Entonces he tratado de separar las 41, 7 variables y agarrar. Y con eso estoy demostrando el 70%, el 90% de lo que significa. Estas son las variables que he tomado. ¿Quién elige el texto? Es muy interesante en los estudios, tanto de primaria como secundaria, ¿quién elige el texto? Voy a decir de memoria. Tanto en primaria como en secundaria, sobre todo en secundaria más. Del 100%, más o menos el 17% elige el director. El 35% elige el profesor de la materia y el restante un poquito más el equipo de matemáticas o de lo que sea. Yo creo que acá es una política interesante. ¿Quién elige el texto? Y si el director no tiene vela en el entierro, esta pregunta se hizo a los profesores, si no tiene vela en el entierro, ¿cómo yo puedo marcar en mi currícula textos Bruño, textos tal cosa? Pero si el profesor elige, bueno, un año es una cosa, otro año es otra, otro año es otra, es mi interpretación, ¿no? O sea, yo creo que acá tendríamos que pensar, sí vamos a tener una política interesante de quién elige el texto. El número de alumnos del curso también es una variable, ¿no? Hemos visto que tiene dos extremos. Por un lado, pocos alumnos malas notas, muchos alumnos buenas notas. Entonces, hay que ir con cuidado con esa variable. ¿Desde qué curso estudias en la unidad? Cuanto más tiempo está, evidentemente se espera que van a tener mejor resultado. Nivel de estudios que espera del hijo es esto. Los padres que tienen niveles universitarios esperan que sus hijos tengan estudios superiores. En cambio, hay algunos que han acabado la primaria o la secundaria y se contentan con que acabe la secundaria. Todo esto se puede ver con más detalle en más tablas cruzadas que no las he puesto. Nuevamente, ¿quién elige el texto y quién selecciona el texto? Primero, ¿quién elige el profesor y quién selecciona? Nivel de estudios de la madre, ya hemos hablado, horario de clases del colegio. Evidentemente, acá sale claro, porque los colegios en general, los particulares es en la mañana, los de convenio en la tarde. Entonces, al decir en la mañana, estoy indicando al mismo tiempo que es particular en gran peso. Bien. Pasamos a las siguientes variables. Esto es de secundaria. En secundaria ya sale un poco mejor. El cuadrado sale 52,5%, 53%. Entonces ya podemos tomar en consideración. Levemente, pero ya se puede. Pero evidentemente la ANOVA sale muy bajo. Está en la siguiente.
Ahora, esto es el resumen del modelo. Nuevamente he trabajado con otras 6 variables que tenían mayor grado y he podido subir de 47 he llegado a 43. Entonces eso significa que esas variables pesan bastante. ¿Cuáles son esas variables? Su hijo está motivado para los estudios y eso en la casa. Si hablamos todo el tiempo mal del profesor y demás que tienes que estudiar, que te va a servir, de una manera o de otra, influye en el alumno. Lo mismo los profesores, si nosotros desmotivamos a los estudiantes para que aprendan, no van a aprender, no van a estar con ganas. Las clases particulares, hay cierta incidencia de influencia. Nivel de estudios de la madre, les he dicho que están muy juntos. Aproximadamente cuántas horas estudias, quién elige el texto, el tipo de colegio y la modalidad de colegio. He tomado esas 7 variables y los resultados prácticamente de ese 52% he llegado a 43%. He perdido un poco, pero he reducido a 7 variables que había que trabajar con más discusión. El trabajo ha permitido entender algunos factores que inciden más que otros en el rendimiento del estudiante. Algunos factores, pero no quiero ser excluyente. Hemos puesto 41 variables, pero algunas posiblemente en un segundo estudio no las colocaría otras, pero con lo que se ha tenido se ha trabajado. Los resultados muestran un alto grado de confiabilidad debido a la seriedad de las pruebas tomadas, creo que al comienzo les expliqué. Un primer trabajo de esta índole implica resultados, entre comillas, pero también varios aspectos que se pueden mejorar y discutir. Por eso es muy importante escuchar sus observaciones y tendrían que reunirse por colegios y ojalá que la MEL haga una reunión para poder estudiar esto a fondo una vez que se haya estudiado en los diferentes centros educativos. Algunas conclusiones. En el país sabemos, hemos alcanzado prácticamente la cobertura plena. Se dice que estamos sobre el 95% de personas que hacen estudios de primaria, pero el gran desafío del país es la calidad de la educación, el rendimiento de la educación. Y en esto tienen que ver los estudiantes, los profesores y los padres de familia. El trabajo comprende en su totalidad a la población urbana, no así la periférica de las ciudades ni la zona rural. Entonces esto no podemos decir que es de Bolivia, ni mucho menos. Son muestras citadinas. ¿Qué significa si son muestras citadinas? Que los resultados van a ser más altos. Si tomamos esto a la población general de Bolivia, posiblemente los resultados van a ser mucho más bajos, los promedios. Y lo que coloco acá con resaltador, necesidad de tener un encuentro taller con los responsables del desempeño académico para explicar y analizar los resultados y poder tomar líneas de acción. Era lo que nos decíamos en la primera definición que hemos dado de evaluación. Se tiene que tomar líneas de acción. Recomendaciones. 2 grupos de recomendaciones, una a nivel central. Ponerse de acuerdo en la currícula. Da la impresión por estas pruebas que han respondido mal porque eso no se enseña. Entonces, nos tenemos que poner de acuerdo qué se enseña en primero, en segundo, en tercero y así sucesivamente, ¿no? Parece que no es así nomás, ¿no? Parece que se cumple cada maestro con su librito, ¿no? O sea, tenemos que trabajar en conjunto. Acá hay profesores de mate, de lenguaje, de ciencias, de sociales. ¿Cuándo se han reunido para ponerse de acuerdo en lo que vamos a hacer? Never. Y a nivel
central, por eso he puesto, programar actividades y mejoramiento docente. Antiguamente había reuniones por grupos de inicial, de tal lugar, profesores de religión, profesores de tal lugar, para coordinar mejor las cosas. Potenciar acuerdos entre unidades educativas y docentes. Me han estado explicando algunos que han visto en algunos centros, están en la parte de la tecnología, trabajando muy bien en diferentes colegios. Podemos compartirlo entre todos, no con Latinoamérica, con Bolivia. Y organizar algunas competencias como justas del saber, alguna cosa para motivar a los estudiantes a nivel central. Yo creo que hace muchos años, hasta 20 años, que no se hace nada, muy poco. Entonces, había que hacer algo. A nivel de unidad, preocuparse por los estudios, por los estudiantes que tienen bajo rendimiento. Si uno quiere levantar en las pruebas, no tiene que mejorar a los buenos, tiene que mejorar a los que están mal para que suba el promedio general. Entonces, dice que la Salle es educación a los pobres, y los que están mal en notas no se los puede subir, o ver con los psicólogos y demás cuáles son los motivos por los cuales no están rindiendo. Si es su familia, si son los mismos profesores. A veces nosotros nos hacemos olvidar de los estudiantes y no quieren vernos ni en cara, ¿no? Y sacan malas calificaciones por nuestra cara, ¿no? Revisar las políticas de tareas para casa, ¿no? Ese es un problema que ha salido, y en secundaria no he tomado eso, pero parece que hay menos tareas, ¿no? O sea, no sé, ¿no? Si ya son chicos de 15, 16 años que no se los puede domar, ¿no? Entonces la clase cada vez está siendo más light. Yo estoy hablando de la totalidad de los estudiantes. No, en ningún momento digo que tal colegio no tiene 5 alumnos brillantes que va a sacar las pruebas de la UPSA y el resto. ¿Cuál es el nivel que nosotros exigimos? Revisar las políticas que hemos dicho y definir la forma de la selección del texto y esto. Una vez más se dice, y me parece que es importante eso. Bueno, agradecimientos. Hay mucha gente que hay que agradecer, de manera especial a la MEL por permitirnos que nos metamos en los colegios. Llegamos a una investigación que ha durado 2 meses, la recopilación de datos. Acabamos en noviembre, diciembre, enero, febrero ha sido la unificación de todos estos datos. Si van a La Paz, tengo 1,5 metros de documentación de las pruebas. Después, las unidades educativas, por habernos brindado toda la colaboración. Estoy muy agradecido con todos los profesores, y por favor, si no están algunos, lleven de mi parte el agradecimiento, porque realmente nos han abierto las puertas. A los profesores Gumiel, que no, ya lo mencioné, que acompañaban en todas las ocasiones. A los profesores nuevamente Gumiel y Mamani por la corrección de las pruebas del lector óptico que existe en La Paz. A los señores Ronald Cabrera y Jaime Cabrera, que han pasado las respuestas de los cuestionarios a esos números según las claves, y también a diferentes personas de la universidad por sus sugerencias en el trabajo en presentar los datos obtenidos. Eso sería todo.